Saludos amigos, le habla el doctor Wilmer Valentín de la clínica especializada en circulación en el Professional Hospital. Hoy vengo a hablarles de las úlceras en las piernas para el segmento de salud. Las úlceras en las piernas de origen venoso usualmente se localizan en el tercio distal de las piernas cercano a los tobillos. Estos pacientes que se presentan con úlceras usualmente han venido presentando hinchazón y venas varicosas por un sinnúmero de años antes de desarrollar las úlceras. Las venas varicosas se desarrollan cuando las válvulas del sistema venoso inferior dejan de funcionar y limitan el flujo de circulación hacia el corazón. Esto causa que las piernas se hinchen, que las piernas se inflamen y la piel y los tejidos se va deteriorando con el paso del tiempo. Luego, cuando el paciente tiene una abrasión menor, un trauma pequeño, ese deterioro y esclerosis de los tejidos hacen que los tejidos fallen en sanar. Usualmente estos pacientes se presentan con estas úlceras que llevan muchos años con tratamientos comunes, antibióticos, cuidado local y no sanan. Cuando estos pacientes tienen estas úlceras mucho tiempo, nosotros en la clínica de circulación los comenzamos con una terapia de vendaje y antibióticos que se van cambiando semanalmente y así logramos que los tejidos vayan ganando otra vez la capacidad de sanar. Obviamente, semana tras semana estos vendajes se van cambiando y la úlcera sigue mejorando y mejorando. Cuando estas úlceras finalmente curan, pues entonces tenemos que hacer algo para que no vuelvan a aparecer. Ese algo es el uso de medias de compresión que el paciente tiene que usar día a día para evitar el hinchazón y que los tejidos se vuelvan a deteriorar. A algunos de estos pacientes les realizamos estudios de circulación y vemos dónde las venas están dañadas, cuáles están dañadas y en qué grado están dañados. Estos estudios de circulación, a diferencia de los estudios que se hacen para coágulos, hay que hacerlos parados y con ellos podemos determinar qué procedimientos son los mejores para hacer en estos pacientes para que esas úlceras no vuelvan. En ocasiones tenemos que hacer procedimientos mínimamente invasivos, sacar una vena, ligar otra. A veces hay que hacer unos procedimientos un poquito más grandes donde sacamos la vena afectada completamente, pero como el paciente ha recuperado su capacidad de sanar, usualmente sanan sin ningún otro problema. Si a pesar de que estos pacientes mejoran con los tratamientos con cirugía, siempre nosotros recomendamos el uso de media support para evitar que las venas que no estaban afectadas pues se afecten y de esta manera pues prevenir las úlceras futuras en las piernas de estos pacientes. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias y estamos a las órdenes en la clínica especializada en circulación.